Buenas tardes, señores. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que damos los días miércoles relacionados al curso de Microsoft SQL Server. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad les traigo un tema de programación donde vamos a programar un cálculo de inventario promedio. Es necesario entender que el cálculo de inventario promedio es parte del proceso de manejo de inventarios. Así que esto también podríamos relacionarlo muy bien con la gestión de la cadena de suministro, con apoyo de la tecnología, que en este caso lo hacemos usando Microsoft SQL Server porque sustentamos nuestro trabajo en la data transaccional que se desarrolla en el manejo de inventarios, porque ustedes saben muy bien que cuando se maneja el proceso de inventarios, hay entradas, hay salidas, y entonces se necesita saber cuál es el promedio de movimiento de un determinado artículo o producto. Bien, entonces vamos a explicar brevemente de qué se trata. El stock de una empresa se suele comportar como podemos mostrarlo en esta figura. Tenemos un valor de inventario que llega a consumirse, asumimos de una manera constante para dar la apariencia de que esto es así, pero en realidad el supuesto de que el consumo es constante no es verdad. O sea, en realidad aquí sería una especie de sierra, porque el consumo del producto llega a un nivel que nosotros le llamamos punto de reorden o stock de seguridad. Es el momento en que se hace un pedido para reponer el inventario. Estamos poniendo un ejemplo de consumo. Puede ser de una materia prima, puede ser de un producto comercialmente hablando que se está vendiendo. Entonces, este es el tiempo de entrega que se puede más o menos mirar aquí en la parte inferior. Y entonces se emite un pedido y el stock se sigue consumiendo, quiere decir que hay un tiempo en el que tenemos un soporte, por eso se llama punto de reorden o stock de seguridad, para evitar la escasez, ¿no? Porque obviamente si esto es una materia prima, escasez es sinónimo de parar la producción, y si estamos hablando de una comercialización de un producto, escasez es sinónimo de perder incluso un cliente. Bueno, una vez que se repone el inventario, esto llega a su nivel máximo, dependiendo del modelo de inventario que se esté manejando, y el ciclo se vuelve a repetir. Este proceso que le llamamos el cálculo del stock medio, podría ser sencillo de manejar si es que esto fuera un periodo constante. En la actividad empresarial, la demanda no se comporta de manera constante. Los pedidos tampoco se reciben con la misma periodicidad. Entonces, a veces estamos comprando en periodos distintos cada vez. Y entonces no podríamos hablar de un comportamiento estándar, porque si el comportamiento fuera estándar, simplemente tomaríamos el lote Q, que es el lote más alto, y el más bajo sería 0. Entonces, Q más 0 entre 2 nos daría, o sea, el valor más alto más el valor más pequeño entre 2 nos daría el promedio. A eso tendríamos que sumarle el stock de seguridad que queremos mantener. De esa manera, pues evitamos la escasez, ¿cierto? Este cálculo sí podría servir para los casos en que los lotes de pedido sean siempre los mismos, o sea que siempre pidamos Q. Cuando esto no sucede y los pedidos tampoco se realizan con la misma periodicidad, el cálculo se tiene que cambiar, ¿no? O sea que esto procedería si es que la empresa siempre pide Q, ¿cierto? Y entonces lo máximo que llega al inventario es Q y el mínimo es 0. Entonces el stock medio sería Q más 0 entre 2. Tanto así que en las fórmulas de manejo de inventario se hace eso, ¿no? Se trabaja con el inventario promedio y con el inventario promedio sirve para poder determinar cuánto cuesta mantener un inventario, porque el costo
probablemente más elevado es mantener inventarios. Bueno, entonces, cuando los pedidos no se realizan con esta misma periodicidad, el stock oscila entre un máximo al que vamos a llamar A sub I y un mínimo al que vamos a llamar B sub I. Pero este periodo no es constante, va a depender mucho del momento, de la fecha en que se pide y de la fecha en que se mide el inventario. Entonces, como A sub I y B sub I corresponden a los niveles de existencias máximos y mínimos respectivamente, y T sub I son las unidades de tiempo que transcurren entre la llegada al almacén entre dos pedidos consecutivos, entonces N va a representar periodo de tiempo total, al cual o en el cual vamos a calcular el stock medio en las unidades de tiempo correspondientes. Esto significa que en las empresas el stock medio es indistintamente para cada producto. Vamos a poner un ejemplo para que luego, cuando hagamos el algoritmo, lo entendamos de una manera más simple, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un producto, me piden calcular el stock medio y en ese producto hay un sistema de revisión periódica, ¿no? Entonces, el 1 de enero tenemos en el almacén 1.500 unidades. Es cuando empieza mi proceso. De allí a marzo, yo mido y resulta que de esas 1.500 me quedaron 150 y pido 1.400 a través de un proceso de pedido que es probablemente otro algoritmo que en algún momento podemos explicar. Entonces, al pedir esas 1.400 unidades, yo tengo 1.400 más 150 y después no pido hasta mayo. En mayo miro mi inventario y resulta que tengo 400 de esas 1.550 unidades que me quedaban. Entonces, pedimos 1.000 más. Entonces ya tenemos 1.400. Hasta agosto quedan 100 unidades y en ese momento se piden 1.300 más. El 1 de octubre se vuelve a medir de esas 1.400 unidades que habían quedado en 1 de agosto, quedan 500 unidades y entonces pedimos 1.200 más. Y el 31 de diciembre quedan aún 600 unidades. La idea es cuál es el inventario en promedio, o sea, en promedio cuántas unidades tenemos de ese producto en todo el tiempo que está previsto, en este caso es un año. Entonces vamos a mirarlo rápidamente para entender el algoritmo y luego pues nos preocupamos de plantearlo eso en un script, ¿cierto? Que se encargue de hacer ese cálculo. Bien, tenemos entonces acá la primera transacción fue, como ven, el 1 de enero yo tenía 1.500 y entonces el 1 de marzo miro y mi stock estaba en 150. Quiere decir que desde el 1 de enero al 1 de marzo han pasado 59 días. Y si seguimos la lógica de la fórmula que tenemos, entonces decimos, muy bien, yo sumo el máximo más el mínimo por la cantidad de días que estuvo mi inventario, 59, ¿no? Ese es mi numerador, todavía no calculo mi denominador. Y esto, entonces, quiere decir que si llegaron 150 y yo tenía si yo pedí 1.400 y tenía 150, esto crece. Y entonces tengo 1.550. Resulta que eso fue el 1 de marzo. Y recién el 1 de mayo vuelvo a medir y me quedaron 400. Para entonces han pasado 61 días. Y mi numerador entonces sería el máximo más el mínimo por el tiempo que permaneció ese inventario. Resulta que estos 400 se incrementan porque hemos puesto 1.000, pedimos 1.000 y entonces ahora tenemos 1.400. Quiere decir que en el momento que pedimos se registra la fecha, ¿cierto? Sería la nueva fecha. Entonces, cuando medimos nuevamente y pedimos el 1 de agosto, ya nos quedaban 100. Eso significa
que habían transcurrido un total de 92 días. Y esto nos daba un numerador de 1400 más 100 por 92 días. Esta fecha, 1 de mayo, perdón, es el 1 de agosto, se posterga acá y entonces nuestro producto llegó a ser ahora 1400 unidades por las 100 que teníamos antes. Resulta que el 1 de octubre volvemos a medir y nos quedaban 500, de acuerdo al enunciado. Por lo tanto, pasaron 61 días. Esto nos da un total de numerador de 115.900. Ya vamos a ver por qué razón hacemos esto. Y luego, finalmente, pedimos 1.200 y al final, en diciembre, el 31 de diciembre, nos quedan 600 unidades. Eso da 91 días y un total de 209.300. Sumamos todo el numerador para seguir la lógica y sumamos todos los días. Y entonces el inventario promedio será el numerador dividido entre 2 veces la cantidad de días. Estamos hablando de un inventario promedio. Quiere decir que este producto en promedio se movió, no, o sea, unidades, hubieron 933 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera costear, valga la redundancia, cuánto me cuesta mantener mi inventario, tendría que poner el costo de mantenimiento de una unidad por 933. Ese es mi costo de mantener inventario. Claro, para eso calculamos el inventario promedio. Entonces, mi intención es llevar esto a un algoritmo que sería hecho en SQL. Así que vamos a continuar para ir explicando cómo es que vamos a operar la lógica. Si se han dado cuenta, necesitamos entidades con las que van a trabajar. Obviamente las compras, que son estas dos entidades. Esta primera, .com, tiene la cabecera de la compra, ¿no? Puede ser una factura. Si yo compro con facturas, entonces la cabecera de la factura, donde está el proveedor, ¿no? El proveedor como dato para mí, el proveedor, obviamente, en mi caso, la razón social del proveedor, la conexión con el proveedor, o sea, la dirección y todo lo demás, su factura que luego yo la tengo que procesar, ¿correcto? El detalle de esa factura, es decir, todos los productos que yo pedí, se encuentran en esta entidad, el DETCOM, detalle de la compra. Correcto. Pero cada vez que yo muevo inventario, sobre todo para comprar, claro, también para vender, pero no solamente puedo comprar, no puedo vender, sino también puedo bonificar, puedo transferir, puedo hacer ajustes físicos. Eso no entra a tallar. Aquí funciona cuando las cosas se relacionan a través de una compra. En el momento que yo estoy comprando hay un movimiento. Ese movimiento, como el de todos los movimientos que se hacen en el almacén, se graban en esta entidad llamada transacciones. Entonces, con esas tres entidades vamos a conjugar el proceso para llenar esta tabla temporal llamada stock medio, que sería bajo una estructura como la que acaban de ver en Excel. ¿De acuerdo? O sea, más o menos era la idea. Por eso es que queríamos mostrarles cómo se hace en Excel para que luego podamos eso transferirlo bajo la lógica que queremos hacer, bajo el algoritmo que queremos imponer en SQL Server. Como ven, vamos a analizar los procesos críticos. Lo primero, hay que limpiar esa tabla, porque esa tabla funciona para cada producto. Para cada producto. Hay un delete, ahí se borra la tabla temporal, ¿no? Es una estructura definida, ¿no? Lo que hacemos es limpiarla para empezar el proceso. Entonces, como el proceso se desarrolla en cualquier momento y se maneja como archivo temporal, entonces se necesita hacerle un delete, ¿no? Se borra todo lo que hubiera ahí
porque esto se hace por cada uno de los productos. Luego tenemos que entender que el proceso puede empezar en cualquier momento. Ustedes vieron que se hizo al año. Yo puedo manejar un stock medio por 6 meses o puedo manejar por meses, ¿no? Eso va a depender un poco de cómo querramos hacer el trabajo. Pero lo importante es que como yo tengo data y la puedo tener de hace mucho tiempo, entonces yo necesito decirle, mira, quiero que calcules el stock medio de tal fecha a tal fecha, ¿correcto? Esas dos fechas se manejan aquí como FEC 1 o FEC 2, ¿cierto? Pero notarán ustedes que aquí hay unas variables llamadas FEC 1A, FEC 2A. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que encontrar el documento anterior al proceso en el que estamos haciendo. Me explico. Si yo quiero manejar mi inventario promedio desde, digamos, marzo, entonces yo tengo que localizar cuál fue el número de documento de compra antes del 1 de marzo, porque ese será mi stock inicial. O sea, con ese documento yo debo encontrar mi stock inicial. Alguien seguramente está pensando y dice, no, pero esto me va a dar la compra, perdón, del producto, pero no me dice el stock. No, lo que pasa es que esto yo lo voy a localizar en transacciones. Aquí, como ven, estoy tomando de DETCOM, porque DETCOM contiene el detalle de la compra. Ahí están los códigos de producto y yo estoy buscando un determinado producto. Si ustedes notan aquí, estoy usando @cot. Ese va a ser mi código de producto. Y tiene que estar en estas fechas determinadas, ¿cierto? Entonces, yo necesito hacer una búsqueda con fechas, pero las fechas no están en .com, porque .com es el detalle. Están en .com, en las cabeceras. Entonces, como tenemos un inner join, ven aquí, hacemos un inner join con .com. Con .com tenemos la fecha, así que buscamos todas las facturas, o mejor dicho, la factura, no todas, porque hay un top 1, para localizar la última compra, perdón, antes de la fecha pactada, ¿cierto? Por eso es que ustedes ven que está ordenada la fecha de manera descendente, para tomar, obviamente, la última compra antes del proceso. Por eso dice aquí, determina qué documento de compra se ejecutó una fecha antes de comprar la primera vez entre las fechas dadas, ¿correcto? Con ese dato, con el dato del documento, yo voy y lo busco en las transacciones. En las transacciones está el número del documento. Por eso es que ven ustedes que yo busco en las transacciones el documento que acabo de calcular, NumDoc. Lo busco ahí, busco el código del producto y lo ordeno por número porque las transacciones tienen un campo identity. Es un campo que automáticamente va creciendo y se supone que las transacciones tienen que estar ordenadas, ¿ok? Entonces toma la fecha. ¿Por qué necesito la fecha? Porque a partir de allí yo voy a mirar cuál fue el stock. No se olviden que es de la fecha de la lectura, ¿no? La primera fila del Excel, la primera fecha, por decirlo así. Y entonces necesito ahora saber cuál fue el stock en ese momento. Bueno, eso también lo tengo en transacciones. En la tabla transacciones yo tengo también el stock. El stock que se movió, que quedó producto de ese movimiento que acabamos de calcular en ese número de documento, en ese código de producto. Ese stock, por eso dice aquí, toma el stock que había del producto en la fecha en que se procesó el documento de compra antes de las fechas definidas. Correcto, con eso yo ya tengo mi primera fila, ¿cierto? Tengo el stock, la fecha máxima, ahora me falta la fecha mínima o el stock mínimo cuando voy a comprar. En este momento
yo tengo dos datos que son muy importantes, la fecha y el stock. Pero para poder hallar eso, primero tuve que ver qué documento fue el que se movió último, antes de la primera fecha del proceso que voy a ejecutar. Bueno, entonces esta rutina que ustedes ven aquí, esta consulta que ven aquí, que se basea en una tabla temporal para poder usar un cursor y hagamos este proceso interactivo, cíclico, que significa llenar las filas así como se llenan en Excel. Entonces, yo tomo la fecha, la cantidad. ¿Por qué le quito al stock la cantidad? Porque en la tabla transacciones, lo que queda es el stock ya modificado. Entonces, para saber el stock anterior, le quito stock menos cantidad, porque la cantidad es el valor que estoy generando. ¿Por qué? Porque ese sería mi valor mínimo, ¿no? Ese es mi valor mínimo. Entonces, como ven, yo envío a esa consulta fecha, cantidad y el stock mínimo que quedó, ¿cierto? ¿Qué significa tipo 1? Compra. ¿Qué significa, perdón, entrada? ¿Qué significa clase 1? Compra. Entonces, tipo 1 es entrada, tipo 2 es la salida. Aquí no interesa el tipo 2. Tipo 1 entrada, clase 1 compra. Porque puede haber entrado porque me bonificaron, porque me regalaron, porque hubo un ajuste físico. Eso no cuenta para el inventario promedio. Y entonces tengo que verificar que sea una entrada por compra y que el código del producto sea el que yo estoy buscando y que las fechas de las transacciones estén en las fechas que yo estoy dando. Aquí aparece FEC 1 y FEC 2. ¿Ven? Entonces aquí se hace una lectura de los registros de transacciones, de las compras realizadas del producto en las fechas definidas. ¿Ok? ¿Para qué hacemos esto? Para tener todo el conjunto de registros que van a generarme, que me van a permitir calcular cuál fue el stock medio en las fechas que yo he definido. Bien, entonces aquí tenemos el cursor. Por eso aprendemos todo esto dentro de SQL. Declaramos un cursor, el nombre es indistinto. Ese cursor es la lectura de esta tabla temporal que ya sabemos tiene 1, 2, 3 campos. Y por lo tanto lo tiene que recibir en 3 campos, en 3 variables. Fecha 2, entrada mínimo. Fecha 2 es precisamente pensando en la columna de fecha del Excel. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos un bucle, un ciclo, un while, mientras encontramos registros, y aquí viene el cálculo de días. La función date IFF nos dice cuántos días, cuántos años, cuántos meses, pero aquí me interesa días. Está entre la fecha 1. ¿Cuál es la fecha 1? Bueno, la que calculamos aquí, ¿cierto? Porque fue la fecha en que empieza mi proceso. En la fecha que empieza mi proceso, yo le digo cuántos días transcurrieron de esta fecha en que yo compré y la fecha en que yo medí mi inventario. Porque esta fecha en la que yo compré es precisamente cuando medí mi inventario mínimo. Entonces, empiezo a llenar mi tabla. Este valor número es un @n que empieza obviamente en un valor 1, podría ser mi primera transacción. Va cuánto se pidió, que obviamente se tiene que inicializar con el valor que se está pidiendo. El máximo, que ya lo hemos calculado aquí, ¿cierto? Estoy poniendo los campos, ¿ven? Número más pedido, máximo, mínimo, fecha 1, fecha 2, días y numerador. ¿Se dan cuenta? Las columnas de Excel, los campos de Excel, lo que hemos visto en Excel. Y por supuesto hay que darle los valores. @n, que es un contador, el @pedido, ¿no? Si ustedes rápidamente se dan cuenta, dice, pero @pedido no figura ahí. Bueno, en algún momento ese @pedido es valor nada, porque el primer registro no tiene nada, no he pedido nada. Pero ven acá que el segundo registro
es lo que entró. Esto de aquí será mi pedido, ¿correcto? Pero ahorita graba nada, la primera fila. Graba el máximo, graba el mínimo, que si lo leo aquí, grabo la fecha 1, grabo la fecha 2, los días calculados y mi numerador, mi operador de numerador, ¿correcto? Por el número de días. Y entonces, para la siguiente fila, n crece, pedido toma lo que entró, para que luego se sume, por eso es que ven aquí que máximo ahora será mi pedido, más el mínimo que me quedó, ¿cierto? Y la fecha 1 pasa a ser la fecha 2, ¿no? O la fecha 2, mejor dicho, pasa a ser la fecha 1, porque tenemos que ir a la segundo registro, y así sucesivamente. Así que este while, este mientras, va a funcionar precisamente logrando que esto sea el conjunto de registros producto de la lectura de quién, de este select que ven aquí, ¿correcto? Por eso lo hemos metido en una tabla temporal y acá lo estamos leyendo y baseando en un cursor que tiene 3 variables de uso. Bueno, ustedes saben muy bien que para manejar los cursores, finalmente, como son parte de la memoria, hay que cerrarla y hay que descargar la memoria. Listo, esos son los procesos críticos. Después de hacer todo el proceso, la fórmula clave, que es seleccionar la suma de todo el numerador y dividirlo entre 2 por la suma de todos los días. Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, esta lógica es la que vamos a llevar aquí al SQL. ¿Okay? Entonces vamos a buscar una base, vamos a góticas, a ver, vamos a los Store Procedures y vamos a buscar el procedimiento que hace esa tarea. Acá lo tenemos. Modificamos. Oh, ¿qué hice? Ah, voy a crear otro. Cerramos esto por error. Ya está. Modify. Bien. Bueno, ustedes saben que esto ya cuando uno construye el procedimiento, ya la máquina pone la base de datos y pone alter porque me pide pues modificar. Resulta que esta empresa tiene una fecha base, porque empezamos a trabajar con este cliente el 1 de enero de 2019. Por eso hemos puesto una fecha fija, pero esto no es tan necesario. ¿Ok? Sin embargo, sí nos interesa saber que hay 3 parámetros que pasamos para trabajar. ¿Cierto? El código del producto, la fecha inicio y la fecha término, ¿no? Hay que hacer entender o hay que dejar claro que las fechas sí son necesarias porque básicamente es importante entender que hay un inicio y hay un fin para un proceso, que puede ser un año, ¿no? Hay empresas que trabajan 6 meses o un mes incluso. Bueno, es necesario también explicar que esto es la declaración de mis variables internas, las que voy a trabajar, como por ejemplo FEC1A, ¿recuerda? FEC2A, ¿ok? El @n, que es el que me va a numerar cada tarea. La entrada, bueno, pensando en que la empresa puede manejar kilos, lo hemos manejado con decimal, ¿no? Pero puede ser integer si es que el valor que se mueve en stock son enteros. Bueno, eso ya depende del tipo de negocio, del tipo de producto con el que estamos trabajando. Bueno, hay una entrada, una salida. Aquí hay unos valores que en su debido momento vamos a explicar. De repente podrían ya no ser necesarios por aquí. Tenemos el número del documento, que de acuerdo a, digamos, nomenclatura de la SUNAT,
tiene que tener un tamaño especial, un valor máximo, un mínimo, la fecha 1, la fecha 2, días, el pedido y mi stock medio, que es mi variable. ¿Ok? Mi variable resultado. ¿Ven? Aquí está empezando n en 0. En la primera transacción no existe nada. Y miren, lo que hago es usar FEC1A como el primer día en que empecé a trabajar con la empresa. Podría darse incluso un valor parametrizado también. Eso, cuando se instala el sistema se instala y se guarda una fecha inicio de todo el proceso. Aquí hay una fecha 2 que sería la fecha de inicio de mi proceso menos un día. O sea, voy a ir desde el 1 de enero del 2019 hasta un día antes del día en que yo empiezo a calcular mi stock medio. Bueno, ustedes saben que esto se pone para que no se estén mostrando los resultados, los procesos internos, ¿no? El no count on es para simplemente decir, mira, no muestres nada más que las impresiones, ¿cierto? O sea, los procesos internos ya no se muestran. Aquí tenemos ya nuestro primer proceso clave, que sería hacer el stock medio en A. Seteamos y arranca en 1. Bien, aquí está justo lo que hemos explicado. Determina que stock tuvo una fecha antes de comprar la primera vez entre las fechas dadas. Y entonces aquí tomamos el número de documento. Esto lo hacemos porque podría darse el caso de que nunca le hemos comprado a ese cliente, ¿cierto? Si no le hemos comprado nunca a ese cliente, no podríamos hacer un cálculo de stock medio. Hay que hacer otro procedimiento que no está aquí. Por eso es que simulamos que si es nulo el resultado de todo este seteo, pues que le ponga 4 veces 9, y si es 4 veces 9, que termine. ¿Okay? Y así que ahí cierra el ciclo y bacán, no procede nada y seguramente ya en el programa, que no está en SQL, puede estar en otro lenguaje, se le dice no hay registros previos, opere mediante el proceso tal, ¿no? Y ya está, se hace otro proceso. Tomamos la fecha y tomamos el máximo. ¿Ok? Ok. Aquí hay algo interesante que lo anoté para hacerles recordar que a veces los stock medios no se suele hacer muy comúnmente, pero sí puede haberse el caso en que quieran hacer stock medios por lote, ¿cierto? Pero eso es complicado porque los lotes tienen una fecha de vencimiento y ahí muere, el producto es el mismo, pero tiene diferentes lotes, así que eso podría ya no ser necesario, pero lo puse ahí para acordarme que puede darse el caso en que si hay eso, hay que hacerlo de otra manera. Aquí estoy tomando el máximo y empieza mi proceso. O sea, esta es mi lectura del registro. ¿Ven? Miren, seteo pedido como 0 porque el primer registro no tiene pedido, ¿cierto? No se pide nada, es un stock inicial. Bueno, lo que ya expliqué de la declaración del registro. Y entonces viene el proceso, ¿no? Acá están los días, entre una fecha 1 y una fecha 2, insertamos el primer registro y lo dejamos listo para el segundo, el tercero, el cuarto. Siempre noten ustedes un detalle, que la fecha 2 le da el valor a la fecha 1, porque en el siguiente registro, si ustedes recuerdan, en Excel, lo vamos a mirar rápidamente porque es bueno recordarlo esto, para que se entienda que estamos operando, por eso era mi intención la de mostrarles Excel. ¿Ven? Me refiero a esto, ¿ven? Miren, 1 de marzo pasa a ser 1 de marzo acá, 1 de mayo pasa a ser 1 de mayo, 1 de agosto, 1 de agosto, 1 de octubre, 1 de octubre. O sea que la fecha 2 pasa a ser la fecha 1, ¿no? Aquí no hay nada, ¿ven? 0, porque no hay nada que pedir. El pedido llega recién en la primera compra, ¿ok? Y eso es lo que estamos mirando aquí en ese cuadro. ¿Ven? Eso es lo que se hace. El pedido precisamente, perdón, es este pedido que ven aquí, es la entrada
o sea, de la transacción, porque esta entrada más el mínimo me da el nuevo valor máximo. ¿Ves? Aquí está, ¿no? Es un algoritmo que cuando uno lo ve en Excel dice, bueno, ¿y cómo lo hago si es que lo llevo a SQL? Es sencillo, como pueden ver, es simplemente tener la idea, capturo mi primer documento y a partir de ahí hago toda mi operación. La chamba la hace SQL porque él calculará los días y ahí no hay problema. Bueno, entonces, este fetch, ya saben que dentro de un while, que hace una lectura de un cursor, tiene que leer el siguiente registro. Hay que tener cuidado siempre de usar las variables exactamente como fueron definidas. Bueno, termina el proceso, pero ahí no termina la cosa, ¿no? O sea, tenemos que hacer este cálculo, que sería coger este valor y dividirlo entre 2 veces este valor. Y eso es lo que precisamente hace SQL. Coge el stock medio, que sería la suma del numerador entre 2 veces la suma de los días. Estas son funciones agrupadas de la tabla stock medio que la hemos llenado, ¿cierto? Empezando desde nada, porque hemos hecho un delete. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Vamos entonces a ejecutar un ejemplo. Hacemos a ver, vamos a darle un date format. Listo. Estamos. Y luego lo ejecutamos precisamente este procedimiento. Hay que buscar un producto. Nos pide el producto. A ver, vamos a ver, creo que en Excel hemos tenido el 11, 3 veces 6. Ok. Entonces, código del producto, correcto, y vamos a trabajar con una fecha. A ver, creo que hice algunos ejemplos por aquí. Hay que verlo acá. Debo tener algunas verificaciones por acá hechas para no demorarnos y estar buscando qué fechas hay, ¿no? Porque es data. Entonces, data, el 1 de julio al 31 de diciembre del 2019. 1 de julio al 31 de diciembre de 2019. Entonces, 1 de julio y nos vamos hasta el 31 de diciembre del 2019. Ejecutamos entonces, ¿no? Y miren, me dice el stock medio es 14. Quiere decir que 14 unidades se movieron en ese periodo de tiempo en promedio. Ahora, claro, si nosotros hacemos un select asterisco from stock medio, ¿ok? Vamos a ver, ¿ve? Y tenemos exactamente la estructura que queremos. Miren, aquí obviamente mínimo quiere decir que esperan que se acabe todas las unidades. Es un movimiento, este es un movimiento de botica, pues un movimiento de botica es al día, ¿no? Se mueve al día todo. Y entonces aquí tenemos, ok, podemos llevarlo eso a Excel, vamos a ponerlo aquí en Excel, un nuevo archivo en Excel. Generalmente eso es lo que hago, o sea, a la persona no tiene que manejar obviamente Excel, así que lo que comúnmente, perdón, lo que comúnmente hace es llamar a un archivo. Por ejemplo, yo le doy una conexión aquí, obtengo desde una base de datos, desde SQL, lo tenemos esto en SQL. Vamos a ver, boticas, ¿verdad?
Así que buscamos uno por aquí, acá está Boticas. Obviamente me interesa la tabla stock medio. Todas estas son vistas, todas estas son tablas. Este es un sistema integrado, ventas, compras, cuenta corriente, acá está. La tabla stock medio, ahí está mi lista preliminar con Power Query. Le doy cargar. Y está importando. Ok. Ya está. Esta es la tabla que tuviéramos en el ejemplo que hemos visto acá. Este ejemplo, claro, es un ejemplo chiquito. En cambio acá es un ejemplo real, ¿no? De un determinado producto. Y aquí está todo lo que se ha ido moviendo, ¿no? Acá debe haber habido un problema en transacciones, por ejemplo, ven, el registro está de más, pero bueno, ya está. Entonces, si nosotros cogemos esta suma y esta suma, y luego hacemos este valor dividido entre dos veces este valor, ahí están los 14. Me da las 14 unidades que debemos mover. Como ven, es sumamente interesante porque esto sirve para las empresas manejar. Por ejemplo, lo que se hace en algunas compañías es tomar los productos de la categoría A. Se hace una calificación, una clasificación de inventario ABC, ¿cierto? Y todos los productos de la categoría A se calcula el inventario promedio porque en base a eso se determinan costos de inventario, ¿no? Y se busca disminuir los costos de inventario. O sea, este es un proceso, uno de los procesos que necesitamos hacer para lograr determinar costos de inventario. Porque con esto podría saber, por ejemplo, niveles de rotación de inventario, que también es parte en conjunto de toda esta gama de procesos. Uno de ellos es stock medio, ¿no? Entonces, como ven, la intención de esta conferencia es mostrarles lo práctico que suele ser emplear SQL en una lógica, porque la lógica es totalmente manejada en el servidor, así que el programa cualquiera que fuere, hasta en un celular, simplemente invoca, ¿no? En un celular, por ejemplo, alguien dice, bueno, quiero que me des el inventario promedio de tal producto en estas fechas. Y ya está, ¿no? Y se acabó. Entonces se le envía al SQL, el SQL recibe todos 3 parámetros y con esos 3 parámetros te devuelve este valor. ¿Okay? Claro, aquí tendríamos que hacerle un pequeño cambio que diga out, ¿cierto? Y que devuelva el valor. Y ya está. Y entonces queda listo como para cualquier otro proceso en mención. Bien, entonces vamos un poquito a resumir. El stock medio nos permite saber el promedio de unidades que se encuentra en el almacén de un determinado producto para poder definir con eso cuál es el costo de mantener ese producto. Cuando hablamos de producto podemos hablar de una materia prima, de un componente, de un producto terminado, ¿cierto? Pero terminado en el sentido de que estoy comercializando, porque si estoy hablando de un producto terminado en el sistema ya de producción, no va por ese camino, ¿no? Entonces, el movimiento de materia prima, de componentes, siempre se hace con una clasificación previa, que es la clasificación ABC. Y el objetivo de esta conferencia es mostrarles en una rutina, en un script, en un procedure de SQL que fácilmente se puede determinar. Y lo bueno es que hemos trasladado una lógica que está en Excel, que normalmente la encontramos en los libros cuando estamos estudiando cómo se hace el cálculo de estos medios, ahora llevado a la parte real. La data que ustedes ven aquí es una data real que se ha ejecutado de un determinado producto.
que puede haber sido de cualquier otro, igual, ¿no? El proceso, solo tendríamos que ver qué códigos hay, ¿no? Si se han movido o no, porque en un manejo de inventario, el movimiento se guarda en un archivo de transacciones. Eso es lo que yo quiero en este momento mostrarles. Por ejemplo, quiero que entiendan que cuando hablamos de este archivo de transacciones, es el archivo que contiene, es un fact, es un archivo fact, que contiene todos los movimientos, entradas, salidas de los productos por lote, por almacén, por tipo de documento, como ven aquí, y todo eso se graba. ¿Ven? Y tiene un identity, que es este campo. Ustedes notarán que está ascendente, ¿no? Solo por autorización puede eliminarse un registro, o los que estamos a cargo de la administración de la data podemos eliminar un registro. Entonces, este es un ejemplo, claro, no está toda la data, lo tengo hasta el 12 de agosto del 2020 y entonces tengo, como ven, 339.885 registros ya movidos desde el año 2019 hasta el año 2020. O sea, cada vez que se hace una transacción en el almacén porque se vendió, porque se compró, porque se bonificó, porque nos bonificaron, porque hubo un ajuste físico, porque se valoró un producto, porque hubo un ajuste físico porque conté mal, cosas así, o porque hubo un ajuste físico porque hubo un error en el lote, se tuvo que cambiar el lote y no se informó, o porque salió, porque lo devolví al proveedor, o porque entró, porque me devolvió el cliente. Todos esos movimientos están acá tipificados, ¿no? Pues entra, sale, y la clase me dice si entró o salió, por qué razón. Entró porque compré, entró porque me devolvieron, entró por un ajuste físico, entró porque me bonificaron, ¿cierto? Entró porque hay una guía que me están devolviendo producto, qué sé yo. Y si salió porque se vendió, salió porque bonifiqué, salió porque hubo un ajuste físico, salió porque le devolví al cliente, al proveedor y cosas así. Entonces, todo ese movimiento está registrado en este archivo de transacciones. Es un archivo fact, como ven, que maneja una cantidad enorme. Imagínense en una empresa donde ya se tienen 4 o 5 años de edad, ¿no? Por eso tenemos que estar cuidando en un determinado momento de hacer cierres para no cargar demasiada la data. Bien, señores. Como siempre, es un gusto estar con ustedes a través de este ciclo de conferencias que lo hacemos para reforzar cursos como SQL Server que tengamos aquí en la Cámara de Comercio Exterior y que les permite a los participantes extender un poquito el aprendizaje que tienen en el curso, así viendo cosas totalmente prácticas y reales. Bien, señores, me voy a despedir y les espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otra conferencia para mostrarles seguramente alguna nueva forma, aplicación o manejo que se tenga que desarrollar con SQL, buscando obviamente optimizar dos cosas, el conocimiento en primer lugar y la utilidad, que es lo que se persigue finalmente. Bien, me despido, soy el ingeniero Walter Moncada y nos vemos la próxima semana. Gracias.